Buenas tardes, nuevamente chicos, como todos los sábados, nos encontramos aquí en el canal de Pronósticos Florales para hablar de un interesantísimo e importantísimo tema que es la salud. ¿Cómo podemos conservar la salud? Porque fíjense que en la carta natal hay elementos que nos dicen aguas con esto, cuidado con aquello, mira, hay que fluir la energía de tal planeta que significa tal. Y precisamente eso es lo que vamos a conocer en esta exposición. Vamos a conocer que lo hemos ido viendo parcialmente. Cuando hablábamos de los planetas, siempre tocábamos el tema de los signos, de los órganos que regían, las enfermedades que podían ser vulnerables dependiendo de los signos. Esta clase que es especialmente vamos a hablar de los dispositores de la salud o de la enfermedad. No quise poner enfermedad para no parecer negativa, pero pues así es. Necesitamos conocer cuáles son los planetas que pueden ser nocivos para cuando están girando a través de la técnica de los atasires, de las revoluciones solares o de alguna otra técnica de predicción y nos pueden traer o anticipar a que podemos tener algún problema de salud. Entonces, hablando de los atasires de la salud, vamos a considerar el 72 que se refiere a multiplicar 6 por 12, es la casa 6, la casa como ya lo hemos visto siempre, la casa de las enfermedades psicosomáticas o no graves. La casa 12, la casa de las enfermedades que a veces nos llevan a una hospitalización o a una operación. Y por supuesto la casa 1, porque en la casa 1 nos encontramos nosotros. Entonces, estos tres en cuestión de atasides, vamos a ver el atasir del 72, como les decía, 6 por 12, el atasir del 144, 12 por 12, y el atasir del 16, que nos previene de algunas situaciones que pueden ser, que nos pueden llevar a una cirugía. Entonces, cuando alguien en consulta les dicen, oiga, fíjate que me tengo que operar de la vesícula, porque ya tengo mucho tiempo mal. Bueno, pues hay que revisar, por supuesto, siempre el 16 y revisar que haya aspectos benéficos en la carta para que la persona se someta a una operación, siempre que esto sea posible. Entonces, pues vamos a tocar en esta clase el tema de la salud y la enfermedad. La salud sabemos que es el don más preciado que todos tenemos, cual sea la creencia, las personas queremos conservar la salud, porque salud es símbolo de alegría y enfermedad es símbolo de tristeza. Entonces, pues bueno, las personas queremos estar sanas y estar contentas. Tenemos nosotros los que hacemos astrología, pues tenemos este preciado recurso. ¿Por qué? Pues porque con la salud podemos, con este recurso de la astrología, podemos conocer los aspectos que tienen los planetas que van a hablar de la enfermedad. Todos los planetas tienen un toque, una escenificación en el tema de la enfermedad, pero hay dos que son especialmente importantes y ellos son, fíjense que va a ser muy fácil, porque ¿quiénes son? El regente de la casa 6, su dueño, Virgo, y su regente, Mercurio. Y el regente de la casa 12, el dueño, Piscis, el regente, Neptuno. Entonces, tanto Mercurio como Neptuno, pues van a ser planetas que en sí se van a considerar patógenos. Vamos a ver en la clase siguiente, porque esta clase es abundante, en esta clase solo voy a trabajar con el piso C72, que habla de las enfermedades no graves, y después voy a hablar en la clase siguiente, voy a complementar toda la exposición de este tema con el piso 144 y 16, que también pueden ser pisos que nos van a aclarar mucho el tema de la enfermedad. Es muy importante saberlo y les voy a decir por qué. No tienen que ver aspectos negativos, simplemente ustedes se van a someter a un análisis que les implica cierto miedo, ¿no?
Vamos a pensar, en el caso de la mujer, que te van a hacer un Papá Nicolau. Entonces tú ves tus pisos y dices, ok, si hubiera algo delicado, y en el 144 está corriendo por la casa 12, la está recorriendo Júpiter, que significa los buenos médicos, bueno, pues lo que sea va a tener solución porque encontrarás en tu camino buenos médicos. Entonces, no nada más hay que ver estos pisos con el sentido de que, ay, no, qué miedo. No, hay que verlo porque podemos conocer mucho, principalmente de nuestra salud. Después, pues lo vamos a usar en consulta porque lo de la humanidad es la salud y la enfermedad. Y en eso ustedes estarán de acuerdo conmigo. Entonces, recapitulando, podemos decir que la casa 1 va a ser importante porque en ella estoy yo, que es mi cuerpo. ¿Y dónde se va a representar la enfermedad? Pues en mi cuerpo. En la casa 6 va a corresponder a las enfermedades no invalidantes, enfermedades que provienen de los excesos o de la falta de trabajo y o a las enfermedades psicosomáticas. En la casa 12, pues ahí sí podemos tener aspectos dependiendo de los planetas que se encuentren y de los aspectos que ellos formen, puede haber enfermedades invalidantes. O cuando en nuestra vida nos tenemos que someter a cirugías. Fíjense, en la práctica, pues uno aprende mucho. Y tengo el caso de una chiquita de 6 añitos, que con 6 añitos ya se tuvo que someter a una cirugía. Y cuando yo reviso su carta, ¿qué creen que veo? Marte en la cúspide de la casa 12. ¿Y qué es Marte? La sangre. ¿Y qué es la casa 12? Las operaciones. Y ahí está. Entonces, bueno, de alguna forma, esta energía se está fluyendo de una manera, en este caso, pues favorable, porque todo salió bien y fue una cirugía muy exitosa. Entonces, con esto, pues vamos a entender qué es lo que necesita, qué es lo que la carta natal nos pide para conservar la salud y no llegar a este tema de la enfermedad. Entonces, es importante, como les decía, conocer en nuestra vida cómo se va a presentar, qué aspectos van a tener nuestras casas 1, 6, 12, quién la rige, porque ahí hay que también ir a los regentes. Y bueno, con esto vamos a profundizar mucho en el tema de, como les digo, nuestra propia salud en principio y después la salud de nuestros allegados y nuestros consultantes. Y al respecto de este tema de la salud, Tito Macía dice, cuando no se puede canalizar la energía de un planeta a través de un patrón de conducta o a través de una persona, ni a través de una actividad acorde, esta energía se condensa en algún lugar de las neuronas o de nuestro cerebro y a su vez se conecta con algún órgano o una parte del cuerpo. Y así inicia el proceso que simplemente se llama enfermedad. Entonces, en la próxima clase vamos a ver los 7 rayos y cómo los vamos a ir fluyendo para lograr la salud. Astrológicamente, las personas tóxicas, que esto es importante saberlo, van a ser las personas que van a aparecer, los personajes que van a aparecer en la casa 8 y 12, que normalmente son tóxicas. La casa que nos va a hablar de los ingresos hospitalarios y las enfermedades crónicas es la casa 12. Y por el contrario, la casa 6 nos va a dar ese puntito de que, ojo, estate alerta con esto, pero la enfermedad en este caso no es grave. Las enfermedades que pueden provenir de la casa 6 van a ser, la casa 6 es la casa del trabajo y van a ser enfermedades normalmente por estrés laboral. La casa 6 también habla de la nutrición, entonces por dietas inadecuadas. La falta de descanso o el sueño inadecuado y la intolerancia o las intoxicaciones o infecciones por la ingesta de alimentos o también por drogas o por algunos barbitúricos o algunos medicamentos también, o también se nos pueden presentar algunas alergias en esta casa. Simplemente nos caen mal y ya se verá cómo en el estudio de las dodecatemorias y la alimentación vamos a conocer qué alimentos, dependiendo de la
categoría en la que aparezca un planeta en nuestra casa 6, vamos a tener cuidado. Por ejemplo, si está Plutón, pues a lo mejor nos puede enfermar el consumo excesivo de café. Si está Venus, pues a lo mejor nos puede enfermar el consumo excesivo de azúcares. Si está la luna, pues la leche. Y así, este es un tema muy interesante. Es un tema que está desarrollando Tito Macía y habla justamente de esto, de las dodecatemorias y la alimentación, y ahí nos previene de la manera en que podemos cuidar nuestra salud en función de los alimentos que debemos de evitar para que no enfermemos. Las enfermedades laborales son muy importantes, fíjense, y todos trabajamos de alguna u otra manera. Y entonces, cuando estamos trabajando y estamos en contacto con agentes tóxicos, como pueden ser el plomo, yo trabajé en una fábrica que producía cloro, y entonces, pues cuando había alguna fuga de cloro, pues nadie podía salir, porque imagínense, pues ya nos quedábamos ahí como cucarachas fumigadas. Estas son enfermedades laborales y las personas que están por su trabajo sometido a muchos humos, a muchos vapores y a muchas sustancias tóxicas, pues ya van a desarrollar enfermedades que vienen del aspecto laboral. Cuando hacía estas láminas me acordaba de las chicas que ponen las uñas postizas y que las liman y es una cantidad de pequeñas partículas que salen que yo le decía a una chica que me atendía, usa una mascarilla, todavía no se sabía del COVID, pero te tienes que proteger, tienes que filtrar, porque todas esas partículas van a ir al pulmón. Y ahorita estás joven, pero llegados los años, pues esto te va a repercutir. Bueno, pues esto es justamente las enfermedades del tipo laboral. Entre las enfermedades del tipo laboral y del tipo de las enfermedades que estamos representando en la casa 6, hablo de la enfermedad de los panchos. Bueno, yo le puse esto porque los que no sean de este país, de México específicamente, pues a lo mejor no lo entienden, o las personas que sean muy jóvenes. Pero Los Panchos era un trío mexicano que tenía una canción que versaba sobre la ansiedad, la angustia y la desesperación. Enfermedades muy ad hoc a las enfermedades nerviosas. Entonces, bueno, en esta casa podemos tener este tipo de enfermedades. Enfermedades de los panchos, enfermedades de angustia, ansiedad y desesperación, así como otros trastornos psicosomáticos, como pueden ser específicamente todos los trastornos musculares, los tics, los temblores, las lumbagias, los trastornos dermatológicos que tienen que ver también con el estrés, acné, psoriasis, eczema, contracturas, los trastornos sexuales también, como la impotencia, disminución del deseo sexual, coito doloroso, etcétera. Los trastornos que tienen que ver con las glándulas endocrinas, como el hipertiroidismo, trastornos inmunológicos que se relacionan con la inhibición de las defensas, trastornos cardiovasculares, como por ejemplo pueden ser las alteraciones en la presión arterial, hipertensión, hipotensión, entre muchos otros. Por otra parte, como ya hemos visto, al conocer los planetas vamos a ir, digo, ya lo hemos visto porque lo hemos estado hablando cuando tocamos la naturaleza de los planetas. Cada uno de los 12 signos zodiacales y cada uno de los planetas van a tener y van a hablar de un posible padecimiento. Entonces, esto lo tenemos que analizar a la personalidad, a los hábitos alimenticios, y así vamos a descifrar si la enfermedad nos puede o no afectar. Vamos a iniciar por el protagonista, ya saben, 0 de Aries. Aries con su regente Marte, y fíjense, esto es bien interesante porque si ustedes ven a un Aries, padezca o no de situaciones crónicas de dolores de cabeza, ustedes le pueden decir, ¿te duele la cabeza de vez en cuando? Invariablemente te va a decir que sí. ¿Por qué? Porque las personas arianas, todas ellas dinámicas, fogosas, ya saben que Aries es un signo de fuego, pues una de las enfermedades que pueden padecer sí o sí son los dolores de cabeza.
También está involucrado todo lo que tiene que ver con la sangre, las altas temperaturas, los dolores musculares y los accidentes, porque recordemos que el parte de los accidentes es Marte-Urano. Y entonces, pues, a los arianos son muy propensos a padecer algunos accidentes, pueden no ser graves, pero algunos te pueden llevar al quirófano. La región anatómica que va a regir Aries es la cabeza. De ello deriva que algunas personas puedan padecer neuralgias, inflamación de las meninges, traumatismos craneales y faciales. Y fíjense que ahora lo de las meninges ya casi no se ve, pero cuando yo era chica tenía una prima que había padecido altas temperaturas y había tenido meningitis, que es la alteración de las meninges, y había tenido, bueno, había quedado en situaciones físicas bastante difíciles y entiendo por qué. Ahora lo entiendo con la astrología, porque si la sangre, las altas temperaturas inflaman las meninges, pues ahí está la causa de estos problemas. Y esto, pues, muy dado a los Aries. Entonces, que no seas Aries no te va a privar de esto, porque en algún momento, en alguna revolución, Marte te queda en buena posición o en mala posición y pues ahí es donde se puede dar algún problema. Por otro lado, sabemos que el Sol se exalta en Aries y también por ello lo asociamos a Aries a todas las enfermedades que dependen del Sol, como las patologías del cerebro y la médula espinal. Por su parte, Marte se vincula a la sangre, los músculos, el pene, el clítoris, así como el líbido. En asociación con Mercurio tendrá que ver con los tendones, o sea, porque Mercurio son los músculos y sangre y Marte es la sangre que los alimenta. Tauro y Venus, pasamos a otro planeta y a otro signo. El signo de Tauro, bueno, pues ya sabemos que los Venus son personas que se distinguen por su perseverancia y su análisis concienzudo antes de tomar decisiones. Los hijos de la diosa Venus van a ser vulnerables ¿a qué? Bueno, su región anatómica va a ser la garganta y todo lo que va del cuello al oído. Entonces, la garganta, la laringe y las enfermedades relacionadas con estas zonas, como pueden ser anginas, adenoides o alguna otra. Entonces, Tauro y Venus lo vamos a relacionar con los oídos, el cuello, la garganta y la clavícula. Y fíjense por qué Thalía tuvo ahí algunas operaciones de las costillas flotantes que también se asocian a este signo. Géminis y Mercurio, ellos, los geminianos, se reconocen por poseer una mente ágil. Son simpáticos, ágiles, comunicativos, de gran capacidad mental y, muy importante, de buena salud. Estos, que son los hijos del mensajero de los dioses, son propensos a las enfermedades que se vinculan con las cuerdas vocales, de ahí la comunicación, las manos, los dedos, pequeñas articulaciones y las inserciones de los tendones. Además, este signo, Géminis, como es un signo dual, no perdamos de vista que va a regir, por ello, los pulmones, así como el esófago. Las neuronas del sistema central y periférico, que tendrán aquí su tendón de Aquiles, pues van a transformarse en algunas posibles enfermedades nerviosas. Esta es la parte débil del signo y sobre todo si hay malas conexiones, cuadraturas con la luna, sesquicuadraturas con la luna, semicuadraturas con la luna, pues ahí está. No es siempre, hay que tener estos aspectos. Algunos accidentes leves que tengan que ver con los tendones y los nervios. Y bueno, aquí les pongo la representación, los pulmones y el esófago, tan importante que es para la vida misma. Ahora veremos a Cáncer y a la Luna. Cáncer, los hijos de la Luna o las hijas de la Luna son poseedoras de gran imaginación, pensamiento práctico,
Además, van a tener buena memoria y posible clarividencia. Son melancólicos y volubles, con rachas que puede haber en su vida de muchas tristezas. Sin embargo, ellos tienen una rápida curación a la enfermedad. Se aprovechan y checan su mundo emocional, qué pasa, por qué me comporto así, qué es lo que me ocurre, pues se van a recuperar con más facilidad. Las enfermedades que rigen a la luna, ella va a somatizar en el aparato digestivo en general, el estómago, el páncreas, las glándulas mamarias, muy importante de cáncer, el ojo izquierdo, los abdominales y el ombligo. Leo y el Sol, por otro lado, bueno, el gran rey, el Sol, nos va a dotar a los hijos de estos signos de Leo, pues van a tener mucha resistencia para las enfermedades. Casi siempre van a estar causados por los excesos en una alimentación o un desequilibrio en la comida. A veces comen, a veces no. Mal configurado el Sol puede mostrarnos a las personas de débil voluntad y baja autoestima, que es justamente lo que habla el Sol. Esto va a ocurrir si el Sol recibe malos aspectos. Por el contrario, si recibe buenos aspectos, pues va a ser una persona con alta autoestima y por ello la probabilidad de que enferme es menor. El Sol se relaciona con el corazón, el ojo derecho, la médula espinal, el cerebro, el tórax, así como la espalda alta. Virgo y Mercurio. Virgo es el que hospeda la casa 6 y por ello está en él este tema de la enfermedad. Entonces, bueno, los Virgo sí son especialmente vulnerables a la enfermedad, debido sobre todo cuando ellos tienen mucho estrés laboral, pudieran ser un tanto hipocondríacos, o sea, siempre pensando que, ay, me duele aquí, no vaya a ser, y están así con esa ansiedad de saber si están enfermos o no. Y una vez que saben que todo está bien, bueno, sueltan la enfermedad y vuelven a su actividad. En este caso, los reconocimientos que tienen que ver con el trabajo van a manifestarse bastante en la persona. Si son reconocidas, pues tendrán salud. Si no son reconocidas, pues les dolerá la espalda alta o el cuello. Ahí van a somatizar. Si tienen una buena relación laboral, como les digo, pues van a soltar, vamos a pensar que una persona está esperando un reconocimiento, no lo recibe, se enferma, pero revisa a ver qué me está pasando, por qué lo merezco, no lo merezco, etcétera. Hace todo un trabajo ahí de introspección, lo entiende, suelta ese concepto y recupera la enfermedad. La luna y cáncer también se va a relacionar con la zona lumbar y los discos intervertebrales, los pequeños colchoncitos que hay ahí entre las vértebras, pues son muy del Sol. Los intestinos y el apéndice también también le van a corresponder. Por otro lado, vamos al otro, todo esto que dije le atañe a Virgo. Libra o Venus, o Libra y Venus, vamos a hablar que Libra son personas muy sociables, posiblemente el signo más sociable, aunado con Sagitario. Temperamento comunicativo, vamos a encontrar a los Libras que siempre están buscando el equilibrio. Esto en el caso de que naturalmente no lo posean. Libra va a ser un signo de resistencia, de fuerza, tendrá un punto débil, que son las enfermedades nerviosas. Por lo que si usted es Libra y ya en su vida se manifiestan algún tipo de enfermedades nerviosas, acudan a atenderse con un buen especialista. Si no, pues la enfermedad va a tomar más tiempo en sanar. Venus, por la parte el regente de Libra, va a regir la parte anatómica de los glúteos y los órganos como los riñones, las vías urinarias y la próstata. Muy importante, aquí está la próstata para los hombres. Si ustedes ven que en una revolución solar una persona mayor de, no sé, 50 años, va a entrar Venus a casa 12, pues díganle,
análisis de la próstata. Esto es en forma preventiva. Se observa su efecto en el abdomen inferior y ahí vamos a encontrar el llamado cinturón de Venus, que muchos Venus los tiene. Esa llantita que se hace aquí debajo del ombligo, bueno, ese es el cinturón de Venus, estas llantas. Las costillas flotantes también tienen la vinculación con Venus y con la belleza. Las enfermedades venéreas, otro problema que pueden tener los Venus, porque son enfermedades de transmisión sexual. El sexo, Marte y Venus asociados al sexo, y asimismo la diabetes. Escorpio y Plutón, poseedores de una buena salud. Y corrijo que la que se quitó las costillas flotantes fue Thalía, y esto es justamente por Venus, por la belleza. Escorpio y Plutón son poseedores de una buena salud, resistentes a las enfermedades. Estos hijos de Plutón van a padecer enfermedades cíclicas que tienen que ver con la cabeza, la piel y el sistema inmune, así como las enfermedades virales. Plutón se vincula a sí mismo con las tiroides, el recto, así como la cavidad pélvica, que va a contener a la vejiga, al ano, y también vamos a ver que está vinculado con el coxis. Se vincula entonces con la región perineal, el coxis, como les digo, los esfínteres, el sistema inmunológico y el sistema más grande que tiene un cuerpo, que es la piel. Entonces, aquí cualquier situación con Plutón puede salir por hongos, por la piel, por eczemas y todo lo que tenga que ver con la piel. Granos. Bueno, pasamos al siguiente planeta, que es Júpiter. Júpiter y su signo zodiacal, Sagitario. Los hijos del dios Zeus poseen en general muy buena salud y gran fuerza. Ellos son robustos. Si son sedentarios, aquí el problema, pues entonces la grasa, y porque acuérdense que Júpiter come en exceso, entonces la grasa que se acumula va a ser el problema. ¿Y a dónde se va la grasa, chicos? Pues al hígado. Y entonces esta región anatómica, que este órgano para los Júpiter tendrá que ser un órgano muy cuidado. La región anatómica de Júpiter van a ser los muslos y los brazos. La parte débil de ellos, como les digo, es el hígado y con ello la circulación. Capricornio, otro signo un poco diferente, y su regente Saturno. Bueno, pues ellos tienen la salud como la dureza de una roca. Ellos tienen, lo que se les altera a ellos es el sistema nervioso, como a los Libra, pero a ellos a causa de problemas afectivos. Normalmente tienen ese intelecto sabio, como su signo lo dice, y acuden a buenos especialistas, así es que encuentran la sanación rápidamente. El sistema esquelético, todo lo que sostiene al cuerpo humano tiene que ver con Capricornio. La vesícula biliar, que dicho sea de paso, sabemos que en la vesícula biliar que se producen piedras, y las piedras ¿de quién son? De Saturno. Entonces, fíjense cómo todo tiene su porqué, como el vaso, porque el vaso que lo representa, la alegría. Y a los Capricornio, ¿qué pasa con Capricornio? Son personas, normalmente pueden ser meditabundas, ermitañas, alejadas, en donde el signo de la felicidad, pues a lo mejor no puede ser muy visible, aunque la tengan. También los Capricornio van a batallar con la dentadura y el oído derecho, pero recuerden que todos tenemos de todo. Entonces hay que ver, cuando entre un Saturno a nuestra casa 6, pues hay que ir al dentista, porque no sabemos si vamos a perder alguna pieza. Las grandes articulaciones también son de Saturno, y con ellas tenemos las rodillas, los codos y los hombros, y las enfermedades propias de la vejez. Vejez es Saturno es el viejo y el sabio también. Y bueno, con la vejez llegan los desgastes propios de la edad, como dicen los médicos, y algunas articulaciones tipo manguito rotador, pues ya se empiezan
empiezan a rechinar, por decirlo de una manera muy coloquial. Tenemos por otra parte, a Acuario y el planeta Urano. Los acuarianos, fíjense que poseen muy buena salud. El problema de Acuario será en la tercera edad. Entonces, tendremos que si tú eres Acuario, tienes un Urano en casa 6, en casa 2, en casa 1, pues hay que cuidarte para que llegado el momento que la vejez acuda a tu vida, bueno, pues te encuentres en buena salud. Si tú tienes una vida sedentaria, de excesos, etcétera, pues cuando llegue la salud te va a encontrar muy mal parado. Entonces, la salud es igual a la emoción para los acuarios. Entonces tendrán que atender que cualquier situación de miedo, de responsabilidades, de dudas que pueden influir en su inconsciente, tendrán que ser atendidos. Muy bueno para los acuarios, las flores de Bach. Acuario rige las pantorrillas y los tobillos, los antebrazos, las muñecas y las espinillas. Por su parte, Urano se va a relacionar con el sistema nervioso, es la comunicación que hay entre neuronas. La visión también, no los ojos, es la visión como el hecho de ver. La retina y los impulsos nerviosos entre las neuronas, así como las enfermedades degenerativas, como decimos, propias pues de la edad y la vejez. Nos vamos a Piscis y a Neptuno. Bueno, Piscis, también los piscianos tienen una buena constitución, buenas defensas y las enfermedades que pueden tener los hijos de Neptuno, pues su punto débil van a ser, como en Capricornio, los estados emocionales conflictivos que aparecen después de tener dificultades laborales, familiares o sexuales. Los Piscis pueden manipular a otras personas y pueden, si yo quiero la atención del otro, pues me enfermo y de esta manera la recibo. Así es que hay que cuidar mucho este aspecto pisciano. Piscis se relaciona con los pies, como ya lo vimos, y las patologías asociadas a ellos. Los piscianos son muy proclives a tener pequeñas fracturas o grandes fracturas. Entonces, cuando ustedes tengan aspectos de Piscis, pues hay que cuidar los pies. Neptuno se relaciona con el cabello como planeta, como también el sistema linfático, las enfermedades producidas por bacterias, todas, dijera Tito, las guarrerías, las enfermedades raras, peligroso las enfermedades tumorales, incluyendo el cáncer, y pueden provenir del uso, el contacto de químicos intoxicantes por el uso de medicamentos inadecuados o por mucho tiempo que nos pueden intoxicar también, y asimismo por el uso de drogas. Como elemento, ya lo sabemos que Neptuno se asocia a las drogas, al alcohol, a los estupefacientes de cualquier tipo. Bueno, pues hasta aquí dimos una revisada somera a lo que los actores de los signos y los actores, los regentes de ellos, nos van a alertar acerca de lo que puede dañar nuestra salud. La salud es un preciado tesoro, lo tenemos que cuidar y nutrir. Al conocer los elementos que nos pueden privar de la salud, vamos a tener un recurso adicional que nos podrá ayudar justamente a conservarla en la manera de lo posible. Entonces, tendremos que identificar en nuestra carta la presencia de los planetas en que se encuentren en casa 1, 6, 12, los aspectos que tienen, los regentes que tienen también, y como lo decía Ptolomeo, templar el cuerpo antes de que llegue la enfermedad. Les agradezco, como todos los sábados, síganos, por favor, denos un like, algún comentario en Pronósticos Florales en YouTube. Me presento de nuevo, soy Kitina Couturier y este trabajo lo hice en febrero del 2023. Les agradezco a todos por